La elaboración del top de aleros de los años 90 me ha dejado clara que la comparación años 80-años 90, al menos en cantidad, es ganada claramente por los 80. Para ilustrar esto, puedo poner como ejemplo a dos jugadores que se me han quedado a las puertas de entrar en el top 10 y que en los 80 ni siquiera habría tenido en las quinielas: Jamal Mashburn y Glenn Robinson. Mashburn no es un mal jugador, pero haciendo un escrutinio entre los jugadores de los 80, ni siquiera me habría entrado entre los 15-20 candidatos iniciales. Y en cuanto a Robinson, hablamos de uno de esos jugadores con facilidad para la anotación, pero sus primeros 4 años en Milwaukee son productivos en lo anotador, pero el equipo no llega a los playoffs. En caso de que computasen tanto la 2000-2001, que ya entra en el siglo XXI y es su mejor temporada, como su anillo de campeón con los Spurs, algo más avanzado el siglo, del cual es partícipe, aunque de un modo algo marginal, sí podríamos hablar de un jugador candidato a un top 10. Top 10 que comienza con Robert Horry, un jugador que, al igual que Michael Cooper o Dennis Rodman, hay que mirar más allá de las cifras. Horry es una garantía de cohesión y siempre en las 16 temporadas que juega, tanto durante el siglo XX en los 90 como durante el siglo XXI, su franquicia llega a los playoffs. Podemos añadir a esto que gana 3 de sus 7 anillos en la década de los 90, que sus números en los Rockets se inflan totalmente cuando llegan a los playoffs, cuando llega la hora de la verdad, y que es un jugador que aporta intangibles de todo tipo: rebotes, tapones, robos de balón, tiros de perímetro en momentos importantes y la misma intensidad tanto siendo titular como saliendo desde el banquillo. El noveno puesto es para Sean Elliott, un jugador con una trayectoria algo peculiar. Elliott trae la vitola de superestrella universitaria, pero no termina de cuajar totalmente en los San Antonio Spurs. Por ello, tras 4 temporadas en San Antonio, es traspasado a los Detroit Pistons. Y tras un año que podríamos asemejar a una cesión futbolística en unos pésimos Pistons, Elliott vuelve a San Antonio para tener sus mejores números. Sin embargo, en 1996, tras su mejor temporada en la que promedia 20 puntos y es All-Star por segunda vez, sus ya conocidos problemas de riñón se hacen más patentes y marcan el resto de su carrera. Aún así, Elliott lo da todo por el equipo cuando puede estar en cancha y es pieza clave en el anillo conseguido por los Spurs en la temporada 98-99, una temporada en la que tan solo puede jugar 50 encuentros de regular season, pero en la que no se pierde ninguno de los 17 partidos que San Antonio tiene que disputar en los playoffs. Por tanto, lo que a Elliott y Horry les falta numéricamente respecto a Mashburn y Robinson lo ponen encima de la mesa sobradamente en pundonor, garra y tesón. 3 vocablos mucho mejores que la repugnante resiliencia. Todas estas cosas, además de versatilidad y longevidad, son las que aporta nuestro siguiente jugador, Cliff Robinson. Robinson llega a la NBA en el 89 y se retira en 2007, por tanto juega 18 temporadas en la NBA y sus mejores años transcurren en la década de los 90. Una década en la que es alineado principalmente como alero, pero también como ala pivot e incluso como pivot. De hecho, la mejor temporada estadísticamente hablando de su carrera es la 93-94, en la que, alineado como pivot, promedia 20 puntos y 6,7 rebotes por partido, siendo elegido para jugar el All-Star Game. La temporada anterior a esa, la 92-93, es la que le pone en el mapa con 19 puntos por partido y siendo elegido mejor sexto hombre de la temporada. Y las 2 temporadas posteriores a su temporada All-Star son las mejores si nos ceñimos únicamente a la anotación. En esos 2 años se va a 21 puntos por partido.
Por tanto, entre 1992 y 1996 se viven los años más gloriosos de la carrera de Cliff Robinson. Además, volviendo a su versatilidad, es All-Star siendo alineado principalmente como pivot, mejor sexto hombre siendo alineado como ala pivot, y los dos mejores años que hemos mencionado en anotación los juega en su posición principal, la de alero. Y al igual que Horry, hablamos de un jugador que te garantizaba los playoffs. Unos playoffs que jamás se pierde durante los 90 y en los dos primeros años, objeto de análisis, llega a semifinal, es decir, a final de conferencia y a la final de la NBA frente a los Chicago Bulls. La séptima plaza es precisamente para un jugador que lucía el número 7, Tony Kukoc. A pesar de un ingreso algo tímido en la NBA, Kukoc se convierte en un jugador relevante e importante en los 3 anillos ganados por el que muchos consideran el mejor equipo de la historia. Por tanto, Kukoc, como miembro de ese equipo, merece como mínimo esta posición. Y me atrevo a decir que quizás su pertenencia a esos Bulls y los 3 anillos ganados sean un arma de doble filo a la hora de clasificarlo. Nunca podremos saber qué registros, qué números podría haber tenido un Kukoc en su mejor edad en un equipo en el que hubiese sido el jugador franquicia. En el sexto puesto es situado a Dominique Wilkins. Son muchos los que pueden considerar que Wilkins pertenece a los 80, pero que no debería estar en un ranking de los 90. Por tanto, voy a justificarlo con números. Temporada 90-91, 25,9 puntos por partido. Temporada 91-92, 28,1 puntos por partido. Temporada 92-93, 29,9, es decir, 30 puntos por partido. Temporada 93-94, en la que está en 2 franquicias, 26 puntos por partido, 24 en Atlanta, 29 en los Clippers, temporada 94-95 en unos Boston algo complicados, 17,8 puntos por partido, y tras volver de Grecia, donde está en la 95-96, promedia 18,2 puntos en la 96-97. Por tanto, incluso si incluimos la temporada final de su carrera en Orlando, en la que promedia 5 puntos por partido, a lo largo de la década de los 90, Dominique Wilkins promedia 23 puntos y casi 7 rebotes por partido. Así que creo que merece sobradamente un puesto en este top. El quinto puesto es para Chris Mullin, pero he de decir que podría estar igualmente en un puesto más bajo e incluso no estar. Depende de qué argumento tomemos, podemos tenerlo en esta posición o tenerlo más abajo. Hay que tener en cuenta que le ocurre igual que otros jugadores como Mark Price, y su carrera justo coincide con mitad de los 80 y mitad de los 90 si hablamos de su momento álgido como jugador. Lo que los modernos llaman prime, palabra que nunca saldrá de mi boca, y en mi caso podemos denominar zenith. Para argumentar este quinto puesto, en las 3 primeras temporadas de la década es All-Star y promedia más de 25 puntos por partido. Sin embargo, ya en la tercera de esas temporadas, la 92-93, se viste de corto tan solo 46 veces, y a partir de ahí sus números nunca vuelven a esas cotas. Por tanto, lo que finalmente lo mantiene en un puesto de honor en esta clasificación es cómo asume su cambio de rol cuando llega a los Pacers y contribuye, ya no siendo una estrella sino un jugador de reparto, a 2 de las finales de conferencia a las que los Pacers llegan en esta década. Mi cuarto clasificado puede sorprender a muchos, pero lo he elegido con total convicción y ahora toca dar los argumentos correspondientes. Para ello voy a compararlo con todos los jugadores mencionados anteriormente y justificar por qué debe estar por encima de cada uno de ellos. En el caso de Horry me iría a lo más fácil, lo numérico, y los números de Scranf son mucho mejores. En el caso de Elliott, podríamos poner sobre la mesa la salud
y la durabilidad para poner a Schrempf, creo que también con bastante facilidad, por encima. A la hora de establecer la comparación con Robinson, la cosa se iguala, pero los números de Schrempf son superiores tanto en puntos como en rebotes, una faceta en la que es probablemente el mejor de todos los mencionados, y en asistencias. La comparación con Kukoc es más espinosa. Kukoc, si pensamos globalmente en cada jugador, es mejor que Schrempf, es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo, del baloncesto FIBA, pero Schrempf es un mucho mejor jugador NBA. Entre otras cosas, por lo que aporta en lo defensivo y en el aspecto reboteador. A la hora de compararlo con Wilkins y con Mullin, el argumento es muy similar en ambos casos. Schrempf es un jugador útil y relevante desde el primer al último día de la década, llegando además a una final de la NBA, mientras que Wilkins tiene picos cercanos a los 30 puntos, pero desaparece del mapa a partir de 1995. Algo parecido ocurre con Mullin también a partir de 1995, aunque con la salvedad de que en su caso cambia de rol, como hemos dicho antes, y sigue teniendo una contribución importante en sus equipos. Llegan las medallas y la primera, la de bronce, es para Grant Hill. Los mejores años de Hill coinciden precisamente con los años finales de los 90. En el año 2000 viene el desplome en forma de lesión, pudiendo jugar tan solo 4 encuentros en la temporada 2000-2001. Vamos a ver cómo lo ocurrido antes de esta lesión y antes de esta temporada justifica que Grant Hill ocupe este puesto de honor en el top de aleros de los 90. Sin poder hacer maravillas, contribuye a que los Pistons, un equipo desorganizado, vuelva por lo menos a ser equipo de playoffs. Ya con eso nada más supera a muchos de los jóvenes de la época. Los que ya hayáis visto otros vídeos sabéis a qué 3 jóvenes, por ejemplo, me puedo estar refiriendo. Hill es Rookie del Año en 1995, es All-Star en 5 de las 6 temporadas, objeto de estudio, llega a ser número 3 en la votación al MVP en 1997, promedia casi 26 puntos por partido en la última temporada, objeto de análisis, la 99-2000, y hablando, como hemos hecho todo el tiempo, de versatilidad y de polivalencia, los números de Hill en el periodo 1994-2000 son de 21 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias por partido. Es decir, unas cifras que coqueteaban con el triple doble. Subimos un escalón y en el segundo peldaño del podium nos encontramos a Glen Rice. Los argumentos a favor de este pistolero son múltiples. Máximo anotador en este periodo de todos los mencionados, y por mencionar, de hecho, es el 8º anotador total de la década, y en todos esos años sus promedios están prácticamente siempre por encima de los 20 puntos, llegando a un pico de 26. Y cuando sus puntos decaen al final de la década, lo hacen principalmente por su llegada a Los Ángeles Lakers, un equipo en el que entre Shaquille O'Neal y Kobe Bryant anotaban más de 50 puntos por partido, y por tanto Rice tenía que conformarse con ser la tercera referencia anotadora. No obstante, siendo esa tercera referencia anotadora, contribuye al título del equipo californiano en la temporada 99-2000. Llegamos al primer puesto y 6 razones, como 6 anillos, sostienen con una grandísima diferencia a Scottie Pippen respecto al resto de jugadores. En la clasificación de anotadores de la década, Pippen se sitúa cerca de Rice en el 10º puesto. La mejor vara de medir para Pippen son sus números en las 8 temporadas que juega playoffs entre el primer y el último anillo de los Chicago Bulls
como campeones de la NBA. En este periodo, Pippen juega 136 partidos de playoffs en los que promedia 40 minutos, 19 puntos por partido, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y un tapón. Además, en las 2 temporadas en las que Jordan no está en el equipo, la primera de forma completa y la segunda cuando llega ya con la temporada iniciada, en ambos casos los Bulls llegan al menos a una segunda ronda de playoffs. Es decir, que el equipo, incluso sin la presencia de Jordan, era sostenido como un equipo competitivo por Scottie Pippen. Con este dato finaliza un recorrido que considero ha sido muy interesante por los mejores aleros de los 90. Y ya sabéis, la semana que viene conoceremos a los mejores aleros del siglo XX y hasta entonces puedes ver, si no has visto, o puedes repasar los mejores aleros de los 70 y de los 80. Hasta entonces, gracias como siempre por tu atención.